Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a este nuevo video. En realidad este video tiene un motivo un poco distinto que los anteriores y no sigue en realidad una secuencia. Tiene un objetivo algo distinto y es que mis estudiantes tienen un proyecto en el que van a estar realizando el análisis de una viga continua, pero van a considerar que existe una rigidez, obviamente una zona rígida entre la viga y la columna, que es el caso real como podemos ver acá. Entonces podemos observar de que la viga entra a la columna y hay una conexión completamente rígida ahí, donde podemos considerar que la rigidez a flexión EI en esa zona rígida es prácticamente infinita. Entonces la deflexión y la rotación empieza una vez hemos salido de esa zona rígida. Entonces en su proyecto ellos tienen que pasar a través del proceso de determinar una ecuación para poder saber cómo determinar los coeficientes de rigidez, porque aquí vamos a estar utilizando el método de distribución de momentos. Entonces tienen que saber cómo determinar los coeficientes de rigidez, cómo determinar los factores de acarreo tomando en cuenta esa zona rígida. El proceso matemático es un poco no complejo, pero diría yo tedioso, y acá lo podemos ver en realidad. Como les digo, la intersección acá podemos ver que la rigidez es prácticamente infinita. Y entonces lo que vamos a hacer es que ya sabemos que este 4i entre L ya no va a ser más 4i entre L, que la rigidez rotacional de una viga o rigidez a flexión de un elemento sometido a flexión, como es el caso de una viga. Factor de acarreo no será más 0.5, momento de empotramiento tampoco debería ser W por L cuadrado entre 12. Entonces solo tenemos que recordar los conceptos de pendiente y curvatura, utilizar una relación de área-momento, momento-curvatura y poder terminar con esta expresión, que no la voy a aplicar acá. Simplemente lo que voy a hacer hoy es un poco distinto para ayudarlos a ellos en su proyecto. El proceso matemático en realidad no difícil, sí hay que pensar un poco, hay que ser un poco creativo en alguna parte de él, pero se puede llegar a la conclusión de que ese punto de inflexión, que es quien define la zona rígida, según el proceso matemático que hacemos acá, es igual a 40.68. Y cada vez que tengamos una viga de distintas dimensiones, estos valores van a cambiar. Los valores importantes a considerar son B1, B2, L1, L2. Y la relación H1, H2, que está expresada acá, ahí prácticamente está todo lo que necesitamos. Entonces, ¿cómo sería la mejor manera de llevar esto a cabo? Okay. Entonces, lo que yo propongo a mis estudiantes que puedan hacerlo de una manera más sencilla y no estar con este proceso cada vez para cada elemento es el siguiente. Ok, entonces aquí preparé una diapositiva de resumen donde tengo la ecuación, ¿verdad?, generalizada. Luego tengo la ecuación ya resumida, la ecuación final que vamos a estar utilizando, considerando que EI es constante a lo largo de la viga, o sea, es una viga con la misma viga o columna, puede ser aplicable a viga o columna con el mismo modo de elasticidad, mismo momento de inercia. Entonces son constantes, los puedo simplificar. Aparte de eso, ¿verdad? Esta área, obviamente hay un medio de la base por la altura, en un medio también lo puedo simplificar y me quedo con esta ecuación que está acá simplificada. De esta ecuación podemos ver los siguientes parámetros: B1 importante, B2 importante, L1 y L2 importante. Y la relación H1-H2 no es nada más que B1 entre B2, como ya lo vimos anteriormente. Entonces, ¿cómo lo van a hacer ellos? O cómo, si ellos quieren hacerlo, lo pueden hacer. Entonces les propongo la siguiente manera. Pueden instalar una versión de Visual Studio. En este caso yo tengo Microsoft Visual Studio, no recuerdo qué versión sea. Ellos pueden instalar la que ellos deseen. No necesariamente tienen que utilizar, en este caso yo utilizar el lenguaje de programación C#. No necesariamente tienen que utilizar C#, pueden utilizar C++, pueden utilizar Python, pueden utilizar Java, pueden utilizar MATLAB, lo que ellos quieran. En este caso el proceso, el algoritmo va a ser prácticamente idéntico, no va a haber mucha diferencia. Entonces ya está, ¿verdad?, cosa de ellos cómo lo van a hacer. Yo les voy a explicar con C#, que es el lenguaje que más manejo, uno de los que más manejo. Aparte manejo algo de Visual Basic y un poco de MATLAB, pero preferí C#. Entonces, bueno, ok, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero nos vamos a ir a archivo, nuevo, abren un proyecto. Okay. Una vez que ya tengan instalado Visual Studio, pueden ver acá y van a usar esta opción: aplicación de consola .NAME Framework, que es lo que tienen acá. Entonces
cliquean ahí y le dan un nombre al proyecto. Llamémosle zona rígida, por darle un nombre. Puedes darle cualquier nombre. Le damos a aceptar. Ok, entonces yo sé que ellos han recibido, o ustedes, en este caso a ustedes, a mis estudiantes a quien me dirijo, y también a la gente, ¿verdad?, que no es mi estudiante, a la que también me dirijo, han sido expuestos de una u otra manera a algo de programación, y solo sería recordar algunas cosas. Lo que voy a hacer es bien básico, no requiere demasiado conocimiento, entonces no veo cuál es la complicación real. Sigan mis pasos, nada más sigan lo que yo estoy haciendo, traten de recordar un poco. Voy a tratar de explicar cada una de las cosas que voy haciendo durante el camino para que ustedes puedan tener algo bien sencillo. Traté de hacerlo en Excel, es posible, van a hacer un montón de iteraciones y obviamente van a tener una hoja de cálculo súper sucia que no me gustaría que utilicen. Prefiero esta manera, pero ya está ustedes si lo quieren hacer en Excel, si lo quieren hacer así o si lo quieren hacer a mano, es cuestión de cada quien. Entonces, bueno, básicamente esto es lo que se abre cuando abrimos un nuevo proyecto. El proyecto, como pueden ver, se llama zona rígida, acá lo pueden ver, y vamos a estar trabajando entre estos llaves que tenemos acá. Aquí vamos a estar trabajando. No toquen acá afuera, no hagan nada acá afuera, trabajemos acá. Obviamente acá afuera se puede trabajar cuando vamos a utilizar otros métodos, cosas, pero o crear nosotros métodos de ayuda, pero no vamos a hacer eso acá. Entonces vamos a trabajar en estas dos llaves. Entonces es bien sencillo lo que vamos a hacer. Entonces solo le damos Enter para tener un espacio para trabajar. Y lo primero que vamos a utilizar es esta línea de código. Console. Console se refiere al objeto consola, ¿verdad?, que existe en este lenguaje de programación, como en la mayoría de lenguajes. Write. Ok, entonces vamos a hacer un console.write y ahí vamos a indicar a la consola, vamos a indicar al compilador del programa que imprima lo siguiente en pantalla. Tenemos que abrir corchete porque vamos a introducir un texto, y cuando vamos a introducir un texto que no viene de ninguna variable, sino que es un texto que vamos a introducir como una cadena de caracteres, entonces tenemos que abrir comillas, quise decir, tal vez dije corchete antes, pero quise decir comillas. O sea, abrimos comillas y ahí introducimos lo que queremos que el programa imprima en pantalla. En este caso voy a imprimir lo siguiente: introduzca, a ver si lo puedo escribir, el ancho de la columna, coma, viga o losa de intersección en el extremo A. ¿Por qué digo extremo A? Bueno, recordemos acá, voy a ver acá. Entonces tenemos obviamente un extremo A, un extremo B, me estoy refiriendo a este extremo y como A y al otro extremo como B. A eso es lo que me refiero. Y si tenemos una columna, por acá está el caso, obviamente este extremo va a ser A, otro extremo va a ser B. En este caso solo tenemos una rígida aquí, pero en el caso de nuestro proyecto vamos a tener una rígida en ambos lados porque tenemos arriba una viga donde la columna intersecta con la viga. Ok. Entonces a eso es básicamente a lo que me refiero. Entonces luego le damos dos puntos, un poco de espacio para que se vea mejor. Se lo estamos dando un poco de formato para que se vea mejor. Y simplemente lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ver si lo hicimos bien. Entonces tenemos que escribir un console.readline. Si no escribimos un console.readline, lo que va a hacer el programa es que va a abrirse, va a ejecutarse y se va a cerrar, porque ya hizo lo que tenía que hacer. El readline lo que hace es esperar que nosotros metamos un parámetro, un input, entonces no se cierra. Por eso utilizamos ese readline. ¿Qué es lo que quiero ver? Solo quiero ver si esto se está imprimiendo. Veamos. Como pueden ver acá, esto está impreso acá. Introduzca el ancho de la columna, viga o losa de intersección en el extremo A. Pero tal vez nosotros queremos que esto se separe un poco porque lo veo como que está demasiado pegado hacia acá. Y mientras el texto sea más largo, se vaya a hacer más hacia acá y voy a tener que moverme para poderlo ver. Entonces lo mejor sería darle un poco más de formato. Entonces, ¿qué podemos hacer? Veamos. Entonces lo que podemos hacer, en este caso voy a decidir cortarlo acá. En este lenguaje de programación en C# podemos darle Enter y obviamente lo que va a pasar es que simplemente va a bajar. Pero que baje no significa que a la hora de imprimirlo se va a aparecer en dos líneas. Veamos. Como pueden ver, sí apareció en una línea.
Para que aparezca en 2 líneas, lo que tengo que hacer es utilizar el siguiente, la siguiente instrucción para formato. Entonces vamos a introducir esta pleca. Entonces recuerden que tenemos este tipo de pleca exactamente. Tenemos 2 tipos de pleca. Esta que está inclinada hacia mi izquierda, pero también hay una que está inclinada hacia la derecha. La que está inclinada hacia mi derecha, esa no la vamos a utilizar. Tiene que ser esta y dar N. Y esa es la instrucción para que salte de línea. Entonces aquí va a saltar de línea. Y como pueden ver, ha saltado de línea. Entonces tenemos más espacio para visualizar los datos que vamos a estar introduciendo. Entonces continuemos. Ok, entonces lo que hemos hecho hasta ahora no es nada más que imprimir en pantalla que introduzca algo. Pero eso no significa que en realidad esté recibiendo algo. Para que lo reciba tenemos que utilizar la siguiente instrucción. Console.readline. Ahora readline va a leer y va a esperar un parámetro de entrada. Entonces, ¿qué es ese parámetro de entrada que vamos a introducir? Bueno, primero tenemos que pensar que lo que queremos introducir tiene que ser guardado en la memoria de la computadora. ¿Y cómo va a ser guardado en la memoria de la computadora? Bueno, va a ser guardado de manera de que sea una variable. O sea, una variable es un espacio, digamos un cubo en la memoria de la computadora donde se va a almacenar algo. Y cada vez que lo necesitemos, lo podemos mandar a llamar. Podemos llamar ese cubo, vaciarlo, ¿verdad? Y meter otra cosa, cambiar lo que había dentro, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es, ok, un console.readline, un console.readline, es obvio que está esperando un parámetro de entrada. Pero ese parámetro de entrada lo quiero guardar en una variable, en ese cubo del que estoy hablando, en ese balde donde estoy guardando cosas, allí lo quiero guardar. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, entonces lo que vamos a hacer básicamente es declarar una variable, y esa variable la quiero declarar del tipo double. Double porque va a guardar datos de tipo decimal. Y como en este caso, ¿verdad? Estoy hablando de una viga, vamos a hablar de una viga que se conecta columna a columna, pero puede ser de una columna que se conecte entre vigas y vigas. Entonces, digamos, ancho, tenemos que darle un nombre a la variable. Ancho, generalmente, ¿verdad? Voy a alejar esto un poco hacia acá. Y generalmente la buena práctica es empezar con minúscula la primera palabra, y luego cuando estoy escribiendo variables, luego escribir mayúscula lo que sigue. Entonces, ancho. Entonces, ese es el nombre de mi variable, ancho de elemento de conexión A. Parece muy largo, tal vez no es el mejor nombre, pero es lo que se me ocurre hacer. Y entonces, eso lo voy a igualar a ¿qué? Bueno, lo voy a igualar a este parámetro, a console.readline. O sea, lo que sea que yo introduzca en consola, en ese momento se va a almacenar en esta variable que se llama ancho de elemento de conexión A. Ok, pero como pueden ver aquí me está dando un error, y es que una vez que la consola se abre y yo introduzco un dato, ese dato es de tipo texto, y aquí en un double lo que voy a guardar es un dato del tipo numérico. Entonces lo que hay que hacer es lo que en programación se conoce como un casting. Entonces un casting es pasar un dato de un tipo a otro tipo. Entonces, ¿cómo lo hago? Quiero pasarlo a un tipo double. Entonces escribo double, digo punto parse, y abro paréntesis y cierro paréntesis. Y listo. Ahora, lo que se guarde aquí va a iniciar siendo un dato de tipo texto, pero lo que va a suceder luego es que a través de este casting que estoy utilizando con este double.parse, lo que voy a hacer es transformarlo en tipo double, almacenarlo en mi espacio en la computadora, en mi cubo que tengo ahí para almacenarlo, y tenerlo ahí como algo que como un tipo de dato del tipo double, que recuerden que double son números decimales. Entonces esto puede ser un número decimal. Si fuese un número entero, podría usar un int de integer, que es entero, pero en este caso no lo voy a utilizar, porque podría ser perfectamente un decimal. Estamos hablando de el ancho del elemento de conexión, o sea, podría ser el ancho de la columna. O sea, si mi viga o columna se está conectando a otra viga o columna, ese sería mi elemento de conexión. ¿Qué ancho tiene? Podrían ser 30 centímetros, 35 centímetros. A eso es lo que me estoy refiriendo.
Ok, pero recuerden que no solo hay un elemento de conexión, hay dos, tengo dos elementos de conexión, o sea, tengo que ahora el extremo B, o sea, a dónde me voy a conectar en el otro extremo, a lo que me refiero es a esto, o sea, tengo el extremo A, pero también tengo el extremo B. En este caso no aparece una zona rígida, pero en otro caso va a haber una zona rígida en el extremo B. Para no estar repitiendo texto, simplemente voy a copiar esto que tengo acá y lo voy a volver a pegar acá. Con la diferencia que obviamente no puedo utilizar, pueden ver que me está marcando error el compilador porque no puedo utilizar esa variable, cambiarla, obviamente llamarle el mismo nombre a otra variable. O llamar algo, ¿verdad? O asignar a la misma variable otra cosa así, de esta manera. O sea, declarar dos veces la misma variable no lo puedo hacer. Sí puedo asignar otro valor, pero no puedo declararla dos veces y inicializarla dos veces. En este caso la estoy declarando y la estoy inicializando y no puedo hacer eso dos veces. Entonces, obviamente lo que quiero es el conexión de elemento B, o sea, tengo otro ancho de elemento conexión B. Esta es una variable distinta, o sea, este otro espacio es otro espacio en la memoria de mi computadora en la que voy a estar guardando esta otra variable, que va a venir también de un formato de texto, se va a convertir en un formato de tipo double decimal y se va a guardar aquí. Se va a guardar obviamente un espacio en mi computadora que está dedicado a dato del tipo double, un tipo de dato decimal. Ok. Entonces, para que se vea un poco mejor, podemos separar esto un poco, ¿verdad? Para no confundir tanto. Deje el console readline abajo porque siempre que lo corra voy a querer de que, obviamente, no se cierre. Si el código se ejecuta satisfactoriamente y recordemos, ¿verdad? Porque supongo que lo han visto, los códigos se ejecutan de arriba hacia abajo. Entonces va a ejecutarse, van a pasar estas líneas de código y si no encuentro un console readline para esperar algún parámetro de entrada, simplemente va a decir que el programa fue exitoso y se va a cerrar. Y no queremos que eso suceda. Entonces, por eso dejo el console readline ahí. Pero estoy entero, tengo mucho que hacer. Hasta ahora solo tengo esta parte, pero obvio. Vean, volví a copiar esto que está acá, pero necesito que alguien me indique qué es lo que estoy haciendo, por qué voy a introducir acá esto. O sea, si yo vengo y corro este código, vean lo que va a pasar. Entonces, como pueden ver, me va a pedir el ancho del extremo del elemento de conexión. Puede ser una, en este caso tenía columnas de 2 pies, vamos a usar 2 pies. Y luego me va a pedir otra cosa, pero no me especifica qué me está pidiendo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, lo que tengo que hacer es, aquí yo le especifiqué antes de esta línea de código que le estaba pidiendo esto. Entonces, reitero, este console write lo que hace simplemente es un texto que va a aparecer en pantalla, pero más que un texto no es. El parámetro de entrada viene al momento de declarar la variable y asignarla a través de un console readline. Entonces voy a copiar esto mismo que está acá para no estar copiando, no estar escribiendo de más. Y lo que voy a hacer es pegarlo acá. Lo voy a pegar acá. Y tal vez junto esta línea con la otra, porque tienen que ver. Y simplemente voy a cambiar. Introduzca el ancho de la columna, viga o losa de intersección en el extremo B, o sea, el elemento del extremo B. Ok, entonces ahora sí se borrámoslo. Entonces, como pueden ver, me pregunta el primero, le digo 2 pies. Me pregunta el segundo, le digo 2 pies. Y se va a cerrar. No se va a cerrar, perdón, no se cierra porque tengo el readline. Si no tuviera el readline, se cerraría. Y se lo voy a demostrar. Si yo comento esta línea de código, lo que va a pasar, comentarla es hacer que no se ejecute. Pueden ponerle 2 veces esa pleca y no se ejecutar. Entonces me va a pedir, obviamente, lo primero, lo voy a decir 2 pies, lo voy a decir 2 pies y ¡pum! Se cierra. Okay. Entonces no queremos que eso pase, entonces no la vamos a descomentar, si existe esa palabra, y vamos a continuar. Que estamos enteros, o sea, tenemos mucho que hacer todavía. Ok, entonces necesitamos, ahora, ¿qué más necesitamos? Necesitamos también saber cuál es la longitud de ese elemento de conexión. O sea, esta longitud, o sea, la longitud de la viga con la que estábamos trabajando, que en este caso era esta viga, o la columna en su defecto, lo que sea con lo que estemos trabajando. Necesitamos esa longitud. Entonces tenemos que hacer lo mismo, o sea, vamos a poner un texto que nos pida eso para no confundirnos simplemente. O sea, no es necesario ponerlo, pero para que sea ordenado hay que poner un texto.
Y lo que ahora vamos a introducir simplemente cuál es la longitud. O sea, lo que vamos a decir ahora, introduzca la longitud. Okay, introduzca la longitud del claro del elemento de análisis. Y fíjense, noten lo siguiente, siempre pongo dos puntos y dejo un espacio acá, y ese espacio es para que quede bien, el formato quede bien, y cuando va a introducir el valor no se pegue de viaje. O sea, si yo no pongo este espacio acá, cuando yo introduzca ese valor se va, por ejemplo, se va a quedar de viaje pegado. Veamos, quito el espacio, le damos a iniciar. O sea, aquí está viendo, pueden ver que hay un espacio, pero cuando vengo con este, obviamente, pueden ver que está completamente pegado. Si va 3, por ejemplo, no va a hacer nada porque no está leyendo nada, pero pueden ver de que no es. O sea, queda de viaje junto y no es la idea. Bueno, entonces hasta ahorita solo tengo un texto, pero necesito crear una variable donde guarde esa longitud porque la voy a necesitar. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a copiar la misma línea de código que teníamos anteriormente, pero ahora el nombre de la variable lo vamos a cambiar. Le vamos a llamar claro, empieza con minúscula, de, o claro elemento de análisis. Aquí no usamos acentos, obviamente me había intentado usar acentos, pero no es algo que se pueda, o sea, podemos hacerlo, pero no es algo que acostumbremos a hacerlo. Entonces aquí ya tenemos obviamente una nueva variable que se llama claro de elemento de análisis. Okay. Tenemos esa nueva variable claro de elemento de análisis. Entonces se va a guardar cualquiera que sea el claro. O sea, ese claro va a ser obviamente de eje a eje. No está tomando en cuenta la zona rígida. La zona rígida va a venir luego. Entonces esto es de eje a eje. Entonces tal vez podemos decir introduzca la longitud de claro elemento de análisis de eje a eje. Creo que se vería bien, tal vez veamos, borramos esto, 2, 2. Está claro que escribo 2, 2 porque es el número que tengo en la mente ahorita, pero no necesariamente tiene que ser ese número, va a ser el punto 30, va a ser lo que ustedes quieran. Que este programa es ciego a unidades, ustedes tienen que ser consistentes con sus unidades. Entonces acá pueden ver, se ve bien, no se ve tan jalado hacia este lado, no se ve demasiado pegado. Entonces dice introduzca la longitud del claro del elemento de análisis de eje a eje. Entonces me parece perfecto. Ok, ahora, ¿cuáles son las variables que necesitamos? ¿Cuáles son los elementos con los que necesitamos trabajar? O sea, ya tenemos esos datos, pero como les dije, aquí tengo este resumen. Entonces pueden ver, obviamente son la base 1, la base 2, la longitud 1, la longitud 2. Todo esto son función de un dato en específico. Ese dato en específico es el punto de inflexión X. Entonces lo que voy a hacer es declarar otra variable acá de tipo double, y esa variable va a ser X, el punto de inflexión, y la voy a iniciar igual a 0. ¿Por qué la voy a iniciar? Porque esta variable luego va a entrar en un ciclo en el que va a hacer iteraciones, y las variables, esa variable tiene que entrar inicializada. Generalmente el compilador puede dar problemas si no entra inicializada. Entonces la vamos a inicializar con el valor de 0 cuando ese X va a iniciar siendo 0, nada más para cuestión de que el código corra correctamente, y luego va a ir cambiando su valor, como vamos a ver. ¿Qué más necesitamos? Bueno, necesitamos otra variable, vamos a llamarle double. Bueno, vamos a tal vez cerrar esto para que se vea un poco más extendida la pantalla. Double, la base de los triángulos, ¿sí o no? La base del triángulo también puede ser del tipo, a ver, tipo double estamos utilizando porque son datos decimales lo que pueden terminar siendo esto, no voy a utilizar un tipo entero, entonces por eso utilizamos tipo double. Entonces va a ser triángulo 1. Vamos a llamar primer triángulo 1. O sea, la base 1 va a ser triángulo 1. Punto y coma ponemos, obviamente. Pueden ver que siempre estoy utilizando punto y coma para cerrar una idea en C#, lo que se hace es poner punto y coma. Ok. Entonces luego voy a declarar otra variable. Entonces lo que voy a hacer es copiar esta porque sería la base del triángulo 2 y simplemente voy a poner triángulo 2. Aquí como pueden ver va a ser triángulo 2. No necesito inicializarla, probablemente sí, pero lo mejor es que la desinicializada igual a 0. Que quede inicializada igual a 0 me podría dar problemas después. Ok, luego voy a aclarar otro par de variables de tipo double. A ver si puedo escribir double. Y esos son L1. No la voy a inicializar. Luego les voy a explicar por qué la inicializo.
y L2 tampoco lo voy a inicializar. Solo inicialicé X. Va a ser inicializar es darle un valor de entrada. Desde que la declaro, darle un valor. Eso es inicializar la variable. Entonces aquí estoy inicializando todas estas igual a 0 menos L1 y L2. Ok. Entonces, como pueden ver, están inicializadas acá. O sea, ya tengo estas variables. Base triángulo 1, base triángulo 2 igual a 0 L1 y L2. Son los que necesito según lo que tengo acá. Ahora tengo que trabajar con ellos, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, necesitamos otra variable. Y esa variable que necesitamos le vamos a llamar zona de rígida ecuación. Ecuación de zona rígida. Y tiene que tener un valor de inicialización que no sea 0. Ya van a ver por qué no va a ser 0. Si le declaro igual a 0, no va a suceder nada. No voy a poder hacer nada de lo que quiero hacer. Ok, tengo que inicializarla con cualquier valor. Puede ser 100, puede ser 10. Lo que no puede ser es 0. ¿Por qué no puede ser 0? Porque ahora voy a utilizar un ciclo que se llama while. Y lo que va a pasar con ese ciclo while es que va a correr el código, va a iterar, va a hacer iteraciones hasta que una condición se vea satisfecha. ¿Y cuál es la condición que se debe cumplir? La condición que se debe cumplir es lo siguiente. A ver, nosotros buscamos, veamos acá, nosotros lo que buscamos es que esto se cumpla. O sea, que esta diferencia que tengo acá sea igual a 0. Y eso es lo que voy a buscar acá también. Voy a escribir esa ecuación y voy a decir, ok, empezar a iterar hasta que esa diferencia, obviamente no voy a llegar, sería muy difícil que llegue exactamente a ser 0, pero esté muy muy cerca de 0. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, el punto y coma no va cuando escribo un while, creo. Entonces, lo que vamos a hacer es dar la condición. ¿Y cuál va a ser la condición? Bueno, la condición va a ser la siguiente. Esta ecuación zona rígida, ecuación 1, yo quiero que esto se detenga cuando ese valor de la ecuación, cuando el valor de esta ecuación que está acá, de esta que ya lo estoy llamando zona rígida ecuación, no sé por qué dije 1, pero solo zona rígida ecuación, yo quiero que sea mayor que 0, obviamente, quiero que el valor sea mayor que 0, pero quiero un rango de tolerancia. Entonces lo que quiero también es que, ¿qué es lo que quiero que haga? Bueno, que esté entre 0 y un rango de tolerancia, y ese rango de tolerancia va a ser 0.05. Entonces ahí tengo mi rango de tolerancia. Bueno, pero acá, bueno, luego lo que hacemos es abrir llave, y aquí vamos a poner lo que queremos que empiece a correr iterativamente, ¿verdad? Mientras esta condición se satisface. Pero lo que podemos ver acá es lo siguiente. Este while lo que me está diciendo es que va a correr lo que sea que ponga aquí adentro mientras esta sea la condición, o sea, mientras la zona rígida, esa ecuación de zona rígida esté entre 0 y 0.05. Pero obviamente tiene que estar ahí para que el while funcione. Pero lo que queremos que haga es lo siguiente. Nosotros queremos que se detenga. O sea, inicialmente no va a estar ahí la ecuación. Inicialmente el valor de esa ecuación no va a ser. No, o sea, porque a ver, veamos. Cuando esto se vuelve 0 es cuando la condición está satisfecha. Inicialmente vamos a empezar a probar con distintos valores del punto de inflexión. O sea, con distintos valores de X hasta que la condición se satisface. O sea que de entrada no entraría en el ciclo while. ¿Por qué? Porque la condición no está. La condición de que la zona rígida esté entre 0 y 0.05, de que la ecuación esté entre 0 y 0.05, no está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir de nuevo signo paréntesis y vamos a decirle lo contrario. O sea, vamos a utilizar signo de admiración hacia abajo. ¿Y qué significa esto? Lo que significa esto es que corre esto que está aquí adentro, o sea, corre cualquier cosa que esté aquí adentro, mientras esto que está acá no se vea satisfecho. No se vea satisfecho. En el caso anterior era que se viera satisfecho, ahora es que no se vea satisfecho. Entonces, esto inicialmente no va a estar satisfecho. Y cuando se satisface dejamos de iterar, no tenemos por qué seguir iterando una vez que se ve satisfecho. Entonces esto es lo que nos sirve. Mientras esto que está acá no sea la condición que tengamos, entonces corre lo que sea que está dentro del while. ¿Y qué es lo que vamos a correr ahí? Bueno, lo que vamos a correr ahí es la ecuación. ¿Y cuál es la ecuación? Bueno, primero tenemos que definir cuál es la base del triángulo. Entonces vamos a decir, bueno, base triángulo 1. Ok, esto va a ser igual a ¿qué? Esto, ¿verdad? Según lo que tenemos acá, podemos verlo, es x menos 1. Entonces, esto es x menos 1. Tenemos que poner punto y coma.
Ok, lo que pasa acá es como ya declaré la variable, no tengo que volverla a declarar, no puedo declararla dos veces. O sea, ahora vamos con base de triángulo 2 y vamos a decir que esto es igual a ¿cuánto? Bueno, veamos acá que es igual. Entonces aquí podemos ver que es igual a 61 menos x. Pero 61 en este caso es el largo de la viga menos la mitad de la columna a la que estaba conectado. O sea, en el caso de nuestro que teníamos era esto que está acá. Voy a regresar para que lo puedan ver. Que era 62 de todo esto, entonces estaba este 1 que está acá y tenía 61. Pero nosotros queremos un caso generalizado. Entonces, ¿cuál va a ser ese caso generalizado? Bueno, vamos a decir, eso va a ser claro, ¿verdad? Elemento de análisis que tenga. Y ese claro elemento de análisis, o sea, estamos diciendo, bueno, esta distancia que está acá, este claro elemento de análisis, ¿qué es lo que tengo que restar? Tengo que restar la mitad del miembro donde se está conectando, el miembro de conexión. Entonces lo que voy a hacer es decir, bueno, ancho de elemento de conexión B, porque estoy viendo al lado B, ¿sí? No estoy viendo al otro lado. Entonces ancho de conexión B, ok. Y eso lo tengo que dividir por 2. Y entonces ya tengo prácticamente, o sea, estoy acá. Pero como lo que quiero es este lado del triángulo, tengo que restarle adicionalmente a esto la distancia del punto de inflexión X. O sea, porque cuando le resto la distancia del punto de inflexión X, estoy viendo simplemente a este triángulo, sin esta parte de acá. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora, y le vamos a restar X, menos X. Ok. Y para que se vea mejor y para que haya un mejor entendimiento de esto, lo que podemos hacer es decir, bueno, lo siguiente. Este claro elemento de análisis, bueno, podemos poner lo que está esto dividiendo, lo podemos poner entre paréntesis, ¿verdad? Para que la división sea una sola. Y luego podemos abrir paréntesis para que todo esto que está acá, decir que, o sea, no es necesario hacerlo, pero una buena práctica que yo hago para que no se confundan las cosas, o sea, hace esta operación primero, lo estoy diciendo, y luego le resta X, cualquiera que sea X. Ok, ahora ¿qué más deberíamos de declarar? Bueno, ¿cuál es L1? Bueno, ya tenemos la variable declarada, L1, lo que tenemos que hacer es darle un valor. Ok, entonces L1 a qué es igual. Según lo que tenemos acá, veamos, dice que L1 es 1 más X menos 1 por 1/3. Esto venía de relación de centroide de un triángulo, ¿verdad? Era 1 más la distancia. L1 era simplemente decir, bueno, L1 es la distancia al centroide de este triángulo. Entonces sería tomar esto que tengo acá más 1/3 de la base del triángulo, porque ahí estoy en el centroide del triángulo. Entonces le sumo este pie, un pie, para llegar hasta este extremo A, y eso sería L1. Ok, entonces eso es lo que vamos a escribir en este algoritmo. Vamos a decir, bueno, tengo ancho de elemento conexión A, ¿verdad? Que sería eso. Obviamente, ese es el ancho de elemento conexión A. Entre 2, eso sería la mitad. Obviamente, digamos, si mide 2 pies, sería un pie que tengo ahí. Lo voy a poner entre paréntesis, ¿verdad? Para hacer esa división entre paréntesis. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo que tengo que hacer es decirle, bueno, más, ¿qué le voy a sumar? Le voy a sumar la base del triángulo 1, eso que está acá, y lo voy a dividir por 3, porque 1/3 de eso sería que centroide, y simplemente sería eso. Le damos punto y coma, y ahí lo tenemos. Ahora vamos a hacer L2. Según nuestra ecuación que está acá, veamos que es L2. Ya creo que da suficiente de geometría, ya pueden entenderlo por su cuenta. Sería X más 61 menos X por 2/3. Entonces eso es lo que vamos a escribir acá. Vamos a decir, bueno, el L2 es igual a X más 61 menos X, es la base del triángulo, recordemos. Entonces base del triángulo, en este caso sería triángulo 2, ¿no? Base del triángulo 2 por 2 entre 3. ¿Por qué? Por 2 a 2/3 de ahí tenemos el centroide y le sumamos la distancia X, y ahí prácticamente estaríamos bien. Se lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ok, me parece correcto, y le ponemos punto y coma. Los paréntesis simplemente los pongo para manejar yo más o menos cómo hago las operaciones, pero obviamente esto maneja igual que en matemática. Ustedes saben, primero multiplica y divide, luego suma y resta, pero yo siempre lo hago por buena práctica. Me parece más digamos, más saludable y mejor, digamos, más claro. Yo estoy claro de lo que estoy haciendo cuando lo hago de esa manera. Ok, entonces ya tengo base de triángulo 1, base de triángulo 2, tengo L1, tengo L2, me falta la ecuación de la zona rígida, o sea, la ecuación que quiero que se cumpla. Entonces esta que está acá, ecuación zona rígida,
y lo que vamos a hacer es escribir básicamente esta ecuación que tenemos acá. Ok, entonces ¿cómo la vamos a escribir? Vamos a abrir paréntesis. Primero vamos a decir, bueno, esta ecuación es la base del triángulo 1 por, voy a abrir paréntesis acá, ustedes ya lo abren como a ustedes les parezca, base del triángulo 2. Ahora es la relación H1-H2, la que estoy haciendo, la relación H1-H2 es base del triángulo 2 entre base base de triángulo 1 entre base de triángulo 2. Entonces este base de triángulo 1 tendría base de triángulo 2. Voy a volverlo a escribir. Ok, base de triángulo 2. ¿Por qué? Bueno, multiplicado por L1. Entonces aquí ya tengo esta primera parte que está acá. Pueden verlo. H1, H2. Recuerden que H1, H2 esta relación es base 1, base 2, es lo mismo. Y luego acá simplemente menos base 2 por L2, y eso lo voy a escribir acá. Entonces eso es lo que me hace falta, menos, por paréntesis, base del triángulo 2 por L2. Creo que dije H2 anteriormente, pero es L2. Punto y coma, tenemos que hacer la idea con punto y coma. Ok, entonces lo que va a hacer ahora es que va a correr esto mientras esta condición no se vea satisfecha. Obviamente cuando esto empieza, como les digo, esto corre de arriba hacia abajo, perdón. Entonces, X va a iniciar siendo 0. Cuando entre acá va a sustituir todos estos valores por 0. Va a sustituir acá. Y prácticamente no va a hacer nada. Porque luego de acá tendría que volver a iterar. Pero X sigue valiendo 0. Lo que tengo que hacer ahora de alguna manera es cambiar ese valor de X. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Ni siquiera me interesa que X empiece valiendo 0. Solo tenía que inicializarla para poder trabajar bien con el ciclo. No me interesa que inicie siendo 0. Realmente sé que en 0 no va a ser el punto de inflexión. Eso ya es un hecho. Entonces lo que voy a hacer es decir, bueno, para tener un buen rango, digamos, ser bastante preciso con las iteraciones que voy a hacer y que haga la respuesta lo más cercano posible, lo que voy a decir, bueno, X, a inicio de cada vuelta de bucle, de cada vez que itere acá, incrementa este valor de X en 0.40 y 1. Punto y coma, cerramos la idea con punto y coma. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Bueno, lo que estoy haciendo básicamente es decir, bueno, esto corre, como les digo, de arriba hacia abajo. Entonces cuando entra acá se va a encontrar con esta condición. Obviamente esta ecuación cuando entra vale 10. Yo dije que vale 10. La condición no está esta condición que está acá no está satisfecha. Entonces va a entrar acá. Si la condición de entrada estuviese satisfecha, si yo no inicializo esto y pudo haber sido que creo que el programa por defecto le puede dar el valor de 0, entonces cuando entre acá va a valer 0 y no va a hacer nada. Entonces yo lo que quiero es que sí haga algo. Entonces lo que voy a hacer es decir, bueno, vale 10 inicialmente, aunque sé que no vale 10, pero si vale 10, ¿para qué? Para que entre acá, para que cuando la condición no se vea satisfecha, entre acá, incremente el valor de X, que vale 0 inicialmente, en 0.40 y 1, y sustituya todo eso que está acá por X, sustituya toda esa X acá, haga esta ecuación que está acá, chequee cuánto vale, o sea, va a haber un valor, voy a tener un valor de esta ecuación. ¿Y qué es lo que va a pasar? Al final del ciclo while hay un chequeo. ¿Y cuál es el chequeo? Chequea si esto que está acá se cumplió. Y obviamente a la primera vuelta no se va a haber cumplido porque apenas X va a haber valido 0.01. Esta zona rígida puede andar por, no sé, creo que la otra vez lo vi, como 2000 y pico. Obviamente eso está súper lejos de este rango de tolerancia que tengo entre 0 y 0.05. Entonces va a tener que volver a entrar. Y cuando vuelve a entrar, va a incrementar el valor de X en 401. O sea, ahora va a ser 0.402. Y va a hacer todo eso de nuevo. Y luego va a ser, obviamente la condición no está satisfecha todavía. Va a volver a entrar al bucle. Va a ser 0.403 sucesivamente. ¿Hasta cuándo se va a detener? Bueno, hasta que esta condición de acá se vea satisfecha. Ok, entonces eso es lo que va a suceder. Entonces, si esto quedó bien, lo que podemos pedirle ahora es que imprima cuál es el valor del punto de inflexión. Entonces tenemos que decir lo que es un console. Ya eso lo vamos a pedir afuera, porque si lo pedimos que lo imprima dentro del bucle, lo va a imprimir a cada vuelta de bucle. Imagínense que haga 2000 iteraciones para llegar a la respuesta, va a imprimir 2000 veces. Entonces yo quiero ya afuera, voy a imprimir cuál es el valor del punto de inflexión. Y si quedó bien, obviamente me va a decir cuál es el valor. Se le vamos a poner una vez
Bueno, aquí tengo 2L, una L de más, eso no va. Okay. Entonces vamos a decir el punto de inflexión es, obviamente aquí, vamos a decirle más, concatenar, tenemos que concatenar porque lo que voy a decir es concatenar el valor de X. Entonces, ocupo este más aquí para concatenar. Entonces, el punto, tengo una cadena de caracteres que quiero concatenar con esta variable X, entonces uso las comillas para poner la cadena de caracteres y luego solo pongo más para concatenar con el valor de X. Entonces me va a decir cuánto es el valor de punto de inflexión. Veamos, si lo hice bien, me lo va a decir ya de una vez. Entonces me pregunta la intersección. Vamos a utilizar este ejemplo que está acá. En este ejemplo que está acá, el punto de inflexión, el valor de punto de inflexión es 4068. 4068 calculado matemáticamente, truncando algunos decimales. Y el problema inicia siendo de esta manera. Entonces son 62 y intersección es 1. Intersección es 1, o sea, la columna mide 2, la columna mide 2, la viga mide 62. Entonces vamos a utilizar esos datos. Okay. Columna, losa, columna, lo que sea, vale 2. Su ancho es 2, ancho 2 del otro lado de intersección. Bueno, claro de viga son 62 como vemos. Y el punto de inflexión son 40,67,7. Y eso está muy cerca del dato que estamos buscando, que en este caso es 4068. O sea, este dato obviamente no está redondeado, este es el dato prácticamente casi exacto. O sea, esto es válido, con esto lo podemos hacer. Si ya tenemos el valor de punto de inflexión, ¿podemos mejorar este código? Sí, podemos mejorar este código, podemos ponerle otras cosas. Podemos, por ejemplo, pedir cuál es el factor de acarreo, eso sería bastante sencillo. Pero antes me gustaría mejor redondear esto a 3 decimales. Entonces, ¿cómo podría redondear esto a 3 decimales? Podemos utilizar un método que se llama math, lo ponemos antes de la x, punto round, y abrimos paréntesis, ponemos esta x que está acá entre paréntesis, obviamente, y simplemente lo que vamos a hacer ahora es decirle cuántos decimales queremos, 3 decimales, cerramos el paréntesis, y ahí está. Entonces, quiero math.round, me va de esta variable. Primero ponemos la variable entre, abrimos paréntesis, ponemos la variable entre paréntesis, ponemos coma, número de decimales que queremos y nos va a imprimir con 3 decimales. Probemos. Entonces tenemos 2, 2, 62. Ok, veamos. 40.677. Ok, entonces está truncando decimales a 67.7. Solo me estamos dando los primeros 3 decimales, que es lo que quiero. Ok, entonces ahora sí ya podemos trabajar en lo que sigue. Para trabajar en lo del factor de acarreo tenemos que ver primero cuál es la pendiente del triángulo. O sea, de estos triángulos tenemos que, recordemos que es una relación geométrica la que tenemos, se la voy a mostrar nuevamente. Esta es una relación geométrica. Entonces ahora que conozco este 4067,7, que aquí es 4068, lo que voy a hacer es definir cuál es la altura de estos triángulos, cuál es la pendiente, perdón, de este triángulo para definir estas alturas. Entonces vamos con la pendiente. Entonces lo que voy a hacer es declarar una variable de tipo double, porque esto lo quiero almacenar en memoria, es una variable, y esa variable de tipo double lo voy a inicializar ya, lo voy a llamar pendiente, y esa pendiente va a ser 1 dividido por x, punto y coma, y ahí tengo el valor de la pendiente. Entonces, esa es la pendiente. ¿Por qué? Porque es la altura entre la distancia. Podemos ver acá que la altura es 1, el momento que le estamos aplicando es 1 siempre para calcular esto. Entonces aquí solo dividimos por x, que en este caso son 4067,7. Esto siempre va a ser 1, porque la idea es aplicar un momento y ver cuánto unitario y ver cuánto momento llega al otro lado. Y esa relación podemos calcular prácticamente todo. Ok, entonces ya tenemos la pendiente. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el factor de acarreo. Entonces vamos a decir, tenemos que declararlo también, factor de acarreo. Factor de acarreo. Vamos a inicializar igual a que, bueno. Ok, exactamente no recuerdo en qué quedé, disculpen una interrupción, pero sé que estamos calculando el factor de acarreo. Entonces, bueno, el factor de acarreo es muy fácil de calcular una vez que ya tenemos la pendiente. Tenemos la pendiente y tenemos la base de los triángulos. Ok, veamos acá. Entonces, si yo ya conozco cuánto es la base de este triángulo y conozco cuánto es la pendiente, obviamente el factor de acarreo va a ser simplemente cuál es esta altura. O sea, yo quiero llegar a este valor de 0.524. La base de este triángulo más 1 que tengo acá va a ser la base de todo este triángulo que está acá. Luego multiplicar esa base de ese triángulo por esta pendiente
me va a dar el factor de acarreo, me tiene que dar 0.524 y eso es lo que vamos a estar haciendo. Entonces acá podemos notar que la base de todo este triángulo que está acá, no solo del pequeño, sino que es del grande, porque es acá donde ocurre, ¿verdad? El momento, o sea, cuando aplico un momento unitario en A, cuánto llega al extremo B, lo quiero saber acá en B, no exactamente al punto B de offset, no aquí, sino acá. Entonces es fácil determinar cuánto es esta distancia, ya sé cuánto es este punto de inflexión X, sé que todo el claro son 62, entonces restaría todo el claro menos el punto de inflexión para obtener cuánto es esta base, y eso es lo que vamos a estar haciendo. Entonces escribimos claro de elemento de análisis menos la distancia del punto de inflexión X. Obviamente eso lo que me va a dar es cuánto es la base de ese triángulo multiplicado por qué, bueno, multiplicado por la pendiente. Multiplico esto por la pendiente y listo. Pero ahora me va a dar esto números decimales que no quiero ver. Entonces acostumbrémonos, lo voy a hacer es redondear, voy a dar math o truncar decimales, punto round de nuevo. Ok, entonces lo que hago es abrir paréntesis, cierro paréntesis acá, ya tengo la función entre paréntesis. Entonces luego pongo, creo que necesitaría otro paréntesis aquí, coma 3 para 3 decimales. Otro paréntesis, y si no me equivoco me hace falta un paréntesis, y vamos a poner ese paréntesis de acá. Más bien tengo un paréntesis de más, y acá pueden ver que tengo un paréntesis de más, porque o sea, es la función la que tiene que estar entre paréntesis. Ya tenía este paréntesis que está acá, se cerró acá, entonces tengo un paréntesis, luego el paréntesis de la función se cierra acá, y que otro que tenía, entonces ya está cerrado, entonces tendría ese de más, y luego simplemente el paréntesis total, que es este de acá, se cierra acá, y ya. Entonces ahora ya tengo esto. Quiero ver cuánto es el valor del punto de inflexión, entonces lo vamos a mandar a imprimir, igual que siempre hemos impreso todo, o sea, perdón, ¿cuál es el valor del factor de acarreo? No, el punto de inflexión, el de punto de inflexión ya lo tengo, entonces el del factor de acarreo es bastante fácil de imprimir también, o sea, es la misma lógica. O sea, vamos a decir console de punto write, y aquí lo que vamos a hacer es decir, bueno, puede ser write line, puede ser write line, la diferencia es que salta de línea. En este caso si le escribo write no salta de línea, entonces mejor puedo escribir write line para que salte de línea. Luego de acá va a saltar a la siguiente línea, no se va a quedar en esa misma línea. Entonces lo que vamos a escribir es, bueno, una cadena de texto, el factor de acarreo es dos puntos, dejamos un espacio ahí. Entonces luego escribimos perdón, tengo que borrar esto. Tengo que concatenar, que bueno, tengo que concatenar cuánto es el valor del factor de acarreo. El factor de acarreo. Punto y coma. Y listo. Entonces ahora lo que podemos hacer es, bueno, vamos a iniciar o correr el programa. Vamos a ver el factor de acarreo. Entonces, veamos la misma viga, 2 son los elementos a los que se conecta, claro, son 62, claro, desde eje a eje. Entonces me dice 40677, 0.524 factor de acarreo. Comparemos con lo que tenemos acá. Factor de acarreo son 0.524 y el punto de inflexión son 4.68, o sea, estamos bien. Comparemos ahora con la otra viga. Aquí tengo una tabla donde tengo los otros datos. La otra viga mide 44, las columnas son las mismas. Entonces lo que vamos a hacer es volver a correr el programa con estos nuevos datos y comparar con esto que tenemos acá. Si obtengo este factor de acarreo y si obtengo, obviamente, el mismo, o sea, si el punto de inflexión aquí no está reflejado, pero si el punto de inflexión es correcto, el factor de acarreo va a ser correcto, va a ser este mismo que está acá. Entonces vamos a correr el programa y lo vamos a ver. Entonces esta otra viga, obviamente son las mismas columnas, 2 y 2. Pueden revisar en la geometría del edificio, si lo pueden ver. Y son 44, obviamente de claro, de centro a centro de columna, o sea, de eje a eje. Y me dice que el factor de acarreo es 0.534 y que el punto de inflexión es 2868. Ok, entonces veamos, comparemos con lo que tenemos acá. Tengo 0.533 y aquí yo en mi programa tengo 0.534 versus 0.533, o sea, estamos prácticamente casi en lo mismo. O sea, puedo decir que el programa está trabajando perfectamente. Aún hay más cosas que hacer. Podemos
darle formato que sea mejor, y podemos calcular estos coeficientes de rigidez, pero eso lo voy a dejar para la segunda parte del video. Este video se está extendiendo demasiado, entonces lo vamos a dejar por acá por hoy, por este momento. Pues luego subo la segunda parte. Ok, entonces si les gusta el video denle like, y suscríbanse a mi canal, ¿verdad? Y queden a la espera de más videos, y obviamente para mis estudiantes y para todos los que estén interesados ya va a llegar la segunda parte de este video.